Puede que te haya pasado muchas veces. Estás caminando por la calle, o estás en la ducha, o simplemente estás acostado intentando dormir y de repente tu mente empieza a crear una escena, empiezas a imaginar una conversación, alguien te dice algo, tú respondes y la discusión empieza. En tu cabeza todo parece muy real. Imaginas exactamente lo que esa persona diría y lo que tú responderías. Incluso sientes las emociones como si estuviera pasando de verdad. Tal vez estás explicando algo que nunca pudiste decir, o estás ganando una discusión que perdiste hace tiempo, o quizá estás pensando en lo que dirías si algún día vuelves a ver a esa persona. Tu mente empieza a construir toda la escena, las palabras y las reacciones, las respuestas perfectas que en ese momento no se te ocurrieron, y durante unos minutos todo parece real, pero de repente vuelves a la realidad, te das cuenta de algo curioso, que esa conversación nunca ocurrió. Nadie dijo esas palabras ni nadie reaccionó de esa forma. Todo pasó solo dentro de tu cabeza. Sin embargo, tu cerebro reaccionó como si realmente hubiera sucedido. Y lo más curioso es que esto le pasa a muchísimas personas. Nuestra mente tiene una capacidad muy fuerte para imaginar situaciones, conversaciones y posibles conflictos. Es como si tu cerebro tuviera un pequeño escenario dentro de él, donde las historias se repiten una y otra vez. Pero cuando estas conversaciones imaginarias empiezan a aparecer muy seguido, cuando pasas mucho tiempo viviendo dentro de esos escenarios, puede que estés experimentando algo que la psicología llama ensoñación excesiva. Y entender por qué ocurre puede ayudarte a comprender mucho mejor cómo funciona tu mente. Para entender por qué hacemos esto, primero hay que entender algo importante sobre el cerebro. Tu mente no solo sirve para reaccionar a lo que está pasando ahora mismo, también está diseñada para imaginar lo que podría pasar. Tu cerebro funciona, en parte, como un simulador. Antes de que ocurra una conversación importante, tu mente empieza a prepararse. Imagina lo que la otra persona podría decir, piensas en distintas respuestas y ensayas cómo reaccionar. Es como si tu cerebro estuviera practicando una escena. Esto tiene una razón. Durante miles de años, esta capacidad ayudó a las personas a anticipar problemas y prepararse para ellos. Pensar en diferentes escenarios podía ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, imaginar una conversación difícil podía ayudarte a saber qué decir cuando llegara el momento. Pero el problema aparece cuando este mecanismo empieza a funcionar demasiado. A veces la mente no solo ensaya una situación, empieza a repetirla muchas veces. Vuelve a la misma conversación una y otra vez. Cambia pequeños detalles y prueba respuestas diferentes. Y sin darte cuenta, empiezas a pasar mucho tiempo dentro de esos escenarios imaginarios. En algunos casos, estas escenas incluso parecen más intensas que la vida real. Todo está bajo control y todo ocurre exactamente como lo imaginas. Sin embargo, mientras tu mente está ocupada creando estas historias, la realidad sigue ocurriendo fuera. Las personas siguen caminando, hablando y viviendo sus propias vidas. Y tú estás ahí, dentro de tu cabeza. Por eso muchas personas sienten que su mente nunca se detiene. Siempre está imaginando algo y está repitiendo conversaciones. Porque para el cerebro, imaginar situaciones es una forma de intentar entender el mundo y protegerse de lo que podría ocurrir. Imaginar cosas no es algo malo. De hecho, es una capacidad muy importante de la mente humana. Gracias a la imaginación podemos crear ideas, planear el futuro e incluso resolver problemas. Pero hay momentos en los que esa capacidad empieza a ocupar demasiado espacio en nuestra vida. Algunas personas se dan cuenta de que pasan largos momentos dentro de su propia mente. Mientras caminas, mientras estudias o incluso cuando estás hablando con otras personas, una parte de tu atención se pierde en historias que solo existen en tu cabeza. No son simples pensamientos rápidos, son escenas completas. Tu mente crea lugares, conversaciones y situaciones que parecen tener vida propia. A veces, estas historias continúan durante días. Tu imaginación se vuelve más atractiva que lo que ocurre alrededor. Dentro de la mente todo puede ser más interesante. Las conversaciones pueden salir perfectas, las situaciones pueden tener el final que uno desea y las emociones pueden sentirse más intensas. Pero al mismo tiempo ocurre algo curioso.
Mientras tu mente está ocupada en esos mundos imaginarios, puedes sentirte cada vez más desconectado de lo que sucede a tu alrededor. Las conversaciones reales se vuelven más difíciles de seguir y poco a poco aparece una sensación extraña: estar físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Es en este punto cuando empiezas a preguntarte por qué tu mente crea estos refugios imaginarios y por qué resulta tan fácil perderse dentro de ellos. Cuando pasas mucho tiempo imaginando situaciones en tu cabeza, muchas veces hay algo más profundo detrás. La mente no crea estas historias por casualidad. Normalmente estás intentando procesar algo que todavía no entiendes del todo. A veces se trata de emociones que no han encontrado una salida clara. Puede ser una conversación que nunca ocurrió, una respuesta que no pudiste dar en su momento o una situación que te dejó pensando durante mucho tiempo. Tu cerebro intenta ordenar todo eso. Es como si trataras de encontrar una explicación que te ayude a sentirte mejor. Por eso muchas veces las escenas imaginarias aparecen cuando estamos solos, cuando estamos tranquilos o cuando algo nos preocupa. La mente empieza a revisar lo que pasó, busca diferentes formas de entenderlo, imagina finales distintos. En cierto modo, es una forma que tiene el cerebro de intentar resolver algo que todavía está abierto, pero el problema aparece cuando esas historias se convierten en el único lugar donde intentas encontrar respuestas, porque dentro de la imaginación todo puede cambiar fácilmente. Las personas dicen lo que esperamos escuchar. Las situaciones terminan de la manera que nos gustaría. Sin embargo, la vida real no funciona así. Las personas no siempre reaccionan como imaginamos, y muchas veces no tenemos el control de lo que ocurre. Por eso, entender por qué tu mente crea estas escenas puede ser el primer paso para comprender algo importante. Muchas de esas historias no hablan tanto de otras personas, sino de lo que tú estás sintiendo por dentro. Imaginar cosas es una parte normal de la mente humana. Todos lo hacemos en algún momento. Pero cuando pasamos demasiado tiempo dentro de esas historias, a veces olvidamos algo importante. La vida real solo ocurre en el presente. La mente puede viajar al pasado o inventar posibles futuros, pero el único lugar donde realmente podemos actuar es aquí y ahora. Muchas veces las personas se quedan atrapadas en escenarios imaginarios porque buscan una sensación de control. En esos mundos creados por la mente todo parece tener sentido. Las conversaciones siguen el camino que uno desea. Sin embargo, la realidad es diferente. La vida real es más imperfecta y a veces también más incómoda. Pero precisamente por eso es también el lugar donde pueden ocurrir cosas nuevas. Salir de esos escenarios mentales no significa dejar de imaginar. La imaginación puede ser algo muy valioso. Puede ayudarnos a crear ideas, a reflexionar y a comprender mejor nuestras emociones. La diferencia está en aprender a notar cuando nuestra mente empieza a alejarnos demasiado del presente. Cuando eso ocurre, puede ser útil detenerse un momento, respirar, mirar lo que está pasando alrededor, recordar que la realidad, aunque no sea perfecta, sigue siendo el único lugar donde podemos tomar decisiones y cambiar las cosas. Al final, entender cómo funciona nuestra mente no significa luchar contra ella, significa aprender a observarla. Porque cuando empiezas a darte cuenta de cuándo estás viviendo en historias imaginarias, también empiezas a recuperar algo muy importante, tu capacidad de volver al momento presente. Si en algún momento de este video te has sentido identificado, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Muchas personas pasan por lo mismo, aunque casi nadie lo diga en voz alta. Nuestra mente a veces crea historias, repite conversaciones o imagina situaciones que nunca ocurrieron. Y eso no significa que haya algo mal contigo, solo significa que tu mente está intentando entender lo que sientes. Si este video te ayudó a comprender un poco mejor lo que pasa dentro de tu cabeza, puedes darle like a este video. De esa forma sabré que hay más personas pasando por lo mismo y que no estamos solos en esto. Y si quieres seguir entendiendo por qué tu mente hace lo que hace, cómo funcionan tus pensamientos y por qué a veces sentimos cosas que no sabemos explicar, te invito a suscribirte a Psicología en Dibujos. Aquí seguimos explorando juntos los rincones más profundos de la mente humana. Nos vemos en el próximo video.